Hoy día vamos a hablar de lo que es shock cardiogénico y vamos a hacer una pequeña diferenciación en lo que es shock postcardiotomía. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hablar de la hoja de ruta, vamos a hablar un poco de las generalidades, de lo que es las diferentes definiciones, el diagnóstico, el manejo, las opciones de mechanical cardiac support y el winning del ECMO, ¿ya? Lo que tienen que saber primero es que obviamente la muerte por causa cardiovascular en Estados Unidos todavía representa un 23% del total de muertes, ¿cierto? Y que dentro de ellas, shock cardiogénico es la principal causa de muerte post-infarto. Esto se presenta en un día de 15 de los pacientes que desarrollan un infarto con supradesnivel, y en el 80% de los casos se debe a falla del ventrículo izquierdo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a definir shock cardiogénico? Bueno, la definición es un poco estándar y dice que es el estado de bajo gasto cardíaco asociado a hipotensión y que se traduce en una falla orgánica. Y esto lo vamos a objetivar con una presión sistólica menor de 90 o que está con drogas vasoactivas, un índice cardíaco de 2.2 y una presión de capilar pulmonar elevada mayor a 15. Las causas son diversas, pero como que le comenté, lo más frecuente es el infarto agudo al miocardio, pero existen otras cosas como menos comunes como la miocardiopatía hipertrófica, distintos tipos de miocarditis, la obstrucción del tracto de salida. Existen pacientes que desarrollan taquicardia ventricular, ¿cierto? Y en pacientes que van a tener algún otro tipo de condiciones como ven en la lista de causas comunes, ¿ya? Eso lo tenemos que diferenciar de un paciente que tiene un postcardiotomía, que lo vamos a llamar como PCS. Esto es un bajo gasto que imposibilita salir de bomba, o es un paciente que posterior a la cirugía desarrolla un bajo gasto entre el tiempo que podría ser hasta 48 horas. Esto es mucho más frecuente en pacientes pediátricos y de hecho en pediatría se llama un gasto cardíaco bajo, y eso es algo súper frecuente. Entonces uno tiende a soportar estos pacientes por el tiempo que demora todo este fenómeno, y una vez superando el estado de bajo gasto, que alcanza un pico hasta las 48 horas, los pacientes recuperan la función. Es un poco lo que le pasó al Freddy, que es un paciente que por la sepsis y por todos los problemas que le pasaron en pabellón, él salió inicialmente bien, pero a las pocas horas cayó en shock cardiogénico, se soportó por 24 a 48 horas y claramente después se logró decanurar el cuarto día sin ningún problema. ¿Ya? Hay que saber que las definiciones son un poco similares, tienen que ver con la relación que tienen con la cirugía. Un 40% de los pacientes van a tener un grado de disfunción del ventrículo derecho y se va a traducir en oliguria. Se ve en un total de 6% de los postoperados, y hasta un 5% va a tener una vasoplegia asociada. Por lo tanto, va a ser un shock que, además de ser un poco cardiogénico, también puede tener un poco de componente de vasoplegia, ¿cierto? En lo que se refiere a las generalidades de postcardiotomía, es extremadamente raro, pero los resultados son muy, muy malos. Se dice que podría llegar hasta un 6% de las cirugías, pero cuando se presenta va a tener una mortalidad que va a llevar hasta un 60%, ¿cierto? Las mayores causas de esto va a estar postinfarto, miocarditis y en el caso de falla aguda de infarto post-trasplante, ¿ya? Lo que sí se ha visto que dentro de los últimos años ha habido una mejoría en la sobrevida de estos pacientes. Dame 2 segundos. Ya. Ya, dentro de la fisiopatología lo que vamos a ver, obviamente vamos a tener una historia que va a ser el infarto o va a ser la cirugía, ¿cierto? Esto se va a transferir, o se van a suceder dos modelos, uno que es la injuria por isquemia y reperfusión, ¿cierto? Y vamos a tener otros mecanismos como la falla cardíaca, todo lo asociado a las complicaciones de la cirugía o la SEC prolongada y los fenómenos de coagulación y fibrinolisis.
Entonces, como dijimos, la isquemia y la inflamación va a llevar a un bajo gasto, y este bajo gasto se va a traducir en dos fenómenos: en una disfunción de la perfusión de los órganos, con aumento de la poscarga y además una menor presión, que si no somos capaces de detenerla a un tiempo oportuno, se va a traducir en una disfunción multiorgánica y finalmente muerte. ¿Cuáles son los factores asociados? Bueno, obviamente pacientes que tienen cirugías largas, pacientes que tienen muchas enfermedades, los pacientes que tienen endocarditis, los pacientes que se están operando en en una etapa de falla aguda, ¿cierto? Los pacientes que son muy añosos. Y vamos a tener factores también que van a estar asociados al procedimiento, como la complejidad, el tiempo de isquemia, una inadecuada protección miocárdica, que es un fenómeno que puede suceder bastante frecuente. Por eso es la importancia de proteger el corazón, ya sea con medidas locales, disminuir un poco la temperatura de la SEC, o pasar plegia de manera adecuada, ¿cierto? Vamos a tener los fenómenos de isquemia miocárdica, stunning, que es cuando el corazón no se despierta de manera adecuada, disfunciones valvulares, disección iatrogénica y pacientes que tengan complicaciones intraoperatorias. ¿Cómo se hace el manejo inicial de estos pacientes? Bueno, es súper importante hacer una evaluación dinámica de esto, en el cual va a requerir una evaluación dinámica, compleja y multidisciplinaria. Por ejemplo, en un paciente que está grave, a veces llegan a la UCI y lamentablemente le pedimos unos gases arteriales, y el siguiente gas arterial se toma 4 o 6 horas más tarde, o incluso a veces más tarde. Por lo tanto, en pacientes que están muy enfermos o tienen esta consideración, a veces son pacientes que va a requerir estar tomándole gases arteriales cada 15 a 20 minutos para tratar de hacer un diagnóstico oportuno, ¿cierto? Entonces, la evaluación de esto requiere una evaluación rápida, dinámica y guiada paso a paso, descartando algunas patologías. En esto es fundamental, además del laboratorio clínico que va a estar enfocado en los gases arteriales, ver cómo está el ácido láctico, es súper importante contar con una ecografía y un catéter de arteria pulmonar. Es un error bastante frecuente que estos pacientes se van complejizando y tenemos la duda: hoy será un shock solamente vasopléjico, será un shock solamente cardiogénico. Entonces, en este punto, el siguiente paso que hay que hacer es idealmente hacerle algún tipo de ecografía, que a veces quizás para poder orientarnos puede ser no por un ecografista que nos permita descartar, por ejemplo, que tiene derrame, o ver cómo se ve la función, instalar el catéter de arteria pulmonar. Y segunda etapa, lo que nos vamos a fijar en esto: uno es ver el derrame pericárdico, ver cómo está la función ventricular, detección de isquemia o disfunción de grafos de las válvulas, estimación de congestión, conciliación y exclusión de neumotórax, ¿cierto? Y con el catéter de arteria pulmonar vamos a ver cómo están las presiones de llena, ya sea del derecho e izquierdo, vamos a estar cómo está el cardiac output. Y otra cosa bastante importante que a veces se nos olvida medir es que nosotros, por medio de los catéteres, nosotros podemos hacer medición de saturación venosa, ya sea con un catéter que puede ser central, si es que no tenemos un catéter de arteria pulmonar que nos va a orientar. No es 100% diagnóstico, no es lo mismo que una saturación venosa mixta, pero nos va a ayudar a descartar y ver las mediciones, ¿cierto? También nos va a ver la fracción de eyección y nos va a permitir la función en distillate volume, ¿cierto? Esto me pareció bastante interesante. Esto está muy de boga y se está hablando que los pacientes que van a tratar, estos grupos de pacientes, que son pacientes que van a requerir un manejo ya sea más avanzado, se tienen que manejar por equipos especializados, y esto pueden ser por equipos llamados por su shock team, que son unos grupos que van manejando, que se manejan por cardiólogos, intensivistas, especialistas en ECMO, o los pacientes que son los grupos de mechanical support. Y en esto se ha visto que los resultados son bastante importantes. Por ejemplo, ustedes pueden ver cuáles son los factores o en qué influye tener un shock team. Es que claramente la mortalidad que van a tener y las complicaciones asociadas al mechanical cardiac support va a ser bastante mejor. Y un punto bastante crítico que se ve que el uso de un catéter de arteria pulmonar claramente va a disminuir las complicaciones y los fenómenos asociados. Entonces, súper importante en estos pacientes que van a estar muy enfermos, utilizar un catéter de arteria pulmonar para medir los gastos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos con un paciente que tiene un shock cardiogénico, ¿cierto? Primero que vamos a ver la condición clínica del paciente. Y de manera muy general tenemos que ver
¿Cómo está nuestra saturación venosa mixta? Está buena, ¿cierto? Mayor de 70. ¿Cómo está nuestra arteria, nuestra presión arterial? ¿Cómo está la CBP? ¿Cierto? ¿Cómo está la diuresis y cómo está el láctico? ¿Cierto? Esto van a ser nuestros objetivos y tenemos que ir midiendo. Con esto nosotros vamos a decir, oye, el paciente está en shock cardiogénico, ¿cierto? Y podemos ver cómo está el índice cardíaco, cómo está la presión. Y con eso vamos a ver, hay que descartar algunas cosas. Por ejemplo, el paciente tiene un neumotórax que se puede mejorar, el paciente tiene un neumotórax, tiene un taponamiento, tiene una disfunción valvular aguda, tiene isquemia del bypass, y con eso vamos a ir tratando de distintas maneras, ¿cierto? Hay que optimizar la precarga, ¿cierto? Y después nuevamente hay que volver a revolar todo. Y con nosotros vamos a ir viendo las distintas opciones. Con esto, si el paciente tiene la MAP baja o tiene una resistencias vasculares disminuidas, nos vamos a ir hacia el manejo más bien vasopléjico, y en este caso lo vamos a tratar ya sea con noradrenalina, hidrocortisona, vasopresina, o se pueden considerar otras opciones como ya sea azul de metileno, y las otras dos drogas que lamentablemente no tenemos disponible en nuestro hospital, que son los usos de angiotensina 2, o ya sea como la vitamina B12, que se ha visto que tiene resultados en los pacientes que tienen vasoplegia, ¿cierto? Si el paciente, el problema que tenemos es un problema de la contractibilidad y lo tenemos con alto inotrópico, ahí pasamos a la siguiente etapa, si acaso el paciente va a requerir o no mechanical support, ¿cierto? Este es otro gráfico que explica un poco lo mismo, en el cual se va a ver la recuperación, y obviamente en este se ve la importancia del ácido láctico para ir siguiendo a estos pacientes y la recuperación rápida de estos pacientes, y después van a irse viendo las distintas opciones, ¿ya? En relación a las drogas vasoactivas, es importante saber que no existe una receta perfecta, pero de manera muy general, nuestra primera línea para esto va a ser ya sea la adrenalina o la dobutamina, ¿cierto? Sabemos que ellas van a mejorar el stroke volume y va a aumentar la frecuencia cardíaca con una moderada disminución de la presión de capilar pulmonar. La siguiente opción, si tenemos una presión adecuada, lo que podemos considerar es el milrinona, que milrinona lo que va a tener que disminuye, aumenta el stroke volume, disminuye la frecuencia, aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye la presión capilar y resistencia vascular sistémica, ¿cierto? Y el levosimendan, que es una droga que se ha estado en muchos estudios en el último tiempo, lamentablemente es cara, nosotros en Canadá no la utilizábamos porque era cara, y lo que hace también aumenta el stroke volume y reduce las resistencias vasculares, ¿ya? Lo que tenemos que saber de manera muy general, o lo que podríamos utilizar en nuestro grupo de pacientes, es utilizar ya sea dobutamina o milrinona como primera opción, ¿cierto? Y si con esto no responde de manera adecuada, se podría agregar una segunda droga. ¿Ok? En lo que se refiere a los vasopresores, nosotros vamos a tener vasopresores adrenérgicos y no adrenérgicos, de los cuales acá la dopamina claramente prácticamente excluirla porque no se utiliza, pero nuestro fármaco de elección como primera línea sería el Levophed, ¿cierto? Y como segunda droga, segunda opción sería la vasopresina. También en nuestro hospital tenemos el azul de metileno, tenemos los corticoides, y las otras opciones lamentablemente no las tenemos, pero son opciones que se podrían considerar como la vitamina B12 y la vitamina C, ¿cierto? Este gráfico le quiero mostrar que acá es la importancia que está asociada en relación al espectrum y al manejo de los pacientes que tienen shock cardiogénicos. En un paciente que ya está con una droga vasoactiva, ¿cierto? La mortalidad es todavía baja. Por ejemplo, esto sería una mortalidad que en un paciente que tiene una droga vasoactiva de un 8%, pero si ya nosotros tenemos dos drogas que están en altas dosis, nuestra mortalidad se eleva a un 42%. Y si agregamos una tercera droga vasoactiva, a un 80%. Entonces, la idea de mostrar este gráfico es mostrar que nosotros deberíamos considerar las terapias de soporte circulatorio en una etapa más precoz. Si nosotros las llevamos o las consideramos cuando el paciente ya está con 3 drogas en muy altas dosis, cuando tenemos un láctico de 15, 20, claramente estamos llegando un poco tarde. Entonces, la opción que nosotros deberíamos considerar es que estos pacientes, cuando ya está aumentando una segunda o tercera droga y no se logra limpiar el láctico y el paciente sigue vasopléjico, sigue una disfunción importante, nosotros deberíamos considerar de manera precoz el uso de Mechanical Cardiac Support, ¿cierto? ¿Cómo vamos a manejar los pacientes que tienen shock post cardiotomía?
Bueno, primero vamos a optimizar la precarga, ¿cierto? Es importante esto que puede ser guiado de manera clínica con el paciente, ya sea pasando volumen, una maniobra, por ejemplo, a ver quién está de enfermero, déjeme ver. David, usted está solo con su paciente y tiene la duda si acaso la precarga está adecuada. Dígame una maniobra que pueda hacer que le pueda ayudar a diferenciar que el paciente necesita o no necesita volumen. Levantar las extremidades inferiores. Exacto, eso es una maniobra súper fácil. Y si no están vestidos, lo que nos puede ayudar es que el paciente se puede levantar los pies de la cama y si claramente la presión arterial aumenta 10 o 20 milímetros de mercurio, el paciente necesita volumen y nos quedamos quedando vacíos. Esto ha tomado bastante importancia incluso en los pacientes que tienen un posoperatorio de regla y se ha visto que los pacientes durante el primer día posoperatorio tienen que tener un poco de balance más bien positivo, ¿cierto? Porque solamente si queda negativo se ve cómo se eleva el láctico y todas las otras cosas. Entonces, una manera importante es uno, optimizar la precarga. Después podemos optimizar el ritmo y la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, ¿cuál es la manera más sencilla que uno puede optimizar la frecuencia cardíaca en un paciente? A ver, aquí le puedo preguntar. A Bárbara, por ejemplo. En un paciente que salió postoperado, ¿qué maniobra nosotros podemos utilizar que es súper sencilla para aumentarle el ritmo y la frecuencia cardíaca al paciente? ¿A través del marcapaso, de los cables marcapaso? Exacto, ¿cierto? Entonces, pero acá la siguiente salvedad que hay que tener que si el paciente, queremos mejorarle el ritmo, el organismo fisiológicamente aumenta la frecuencia cardíaca con el latido auricular. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente que está, queremos aumentarle la frecuencia cardíaca de una manera sencilla, es marcapasearlos a 80-84 por minuto y aumentarle la frecuencia auricular. O en su defecto aumentar o en su defecto poner el marcapaso DDD, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos que aumentar, en el caso que el paciente está completamente bloqueado y tenemos solamente los cables ventriculares, uno lo puede aumentar, pero nosotros sabemos que cuando los pacientes realmente necesitan una contracción, necesita contracción auricular, si nosotros los marcapaseamos solamente ventricular, perdemos al menos un 20% del gasto cardíaco si los marcapaseamos de manera ventricular, ¿cierto? Después de eso tenemos que optimizar el acoplamiento y esto se puede hacer con el uso de drogas vasoactivas y un vasodilatador. Y en este caso ya deberíamos considerar algunos pacientes que van a requerir de soporte circulatorio, ¿cierto? Necesitamos optimizar la presión de perfusión y como nosotros dijimos, por ejemplo, tenemos que aumentar, vamos a comenzar con una droga que va a ser la noradrenalina. Doris, ¿la molesta un segundito o no tiene audífono? Sí tengo, dígame. Ya, mire. Tenemos un paciente que se va complejizando, ¿cierto? Y tiene el LevoFed en 0,1, 0,15, 0,2. ¿Tiene algún beneficio si yo le tengo el Levo a 0,2 y lo tengo a 0,7? El mismo Levo, si lo El voy mismo subiendo. Levo. Sí. ¿Tiene alguna diferencia en la presión si lo tengo a 0,2 o lo tengo a 0,7? Sí, pues, pero depende de cómo responda el paciente. No. Ahí ¿No? esa es una respuesta súper que tenemos que saber. Existen varios trabajos que demostraron que en un paciente que tiene una droga vasoactiva, ¿cierto? Que va a ser lo más frecuente usar noradrenalina. Si tú lo tienes a 0,2 y lo tienes a 0,7, la respuesta clínica no va a ser tan importante, pero sí aumentas y triplicas las complicaciones de las drogas vasoactivas. Por lo tanto, si nosotros tenemos una droga que está, por ejemplo, noradrenalina mayor a 0,2, lo que deberíamos hacer es agregar una segunda droga, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, que si un paciente tiene levo a 0,2, lo que deberíamos considerar es aumentar una segunda droga, que esta podría ser, depende de nuestra realidad, podría ser agregarle adrenalina, que nos va a ayudar un poco a la contractibilidad, ¿cierto? O en su defecto, lo que ha mostrado mayor beneficio es agregar vasopresina, ¿ya?
Y con el efecto agregando vasopresina vamos a conseguir que un paciente que está con, por ejemplo, con levo a 0,4 y adrenalina 0,4 nos deberían disminuir las drogas a la mitad. Por lo tanto, con eso nosotros, a pesar que no nos va a cambiar la mortalidad del paciente, lo que sí vamos a disminuir todas las potenciales complicaciones que tiene tener manejar una droga en altas dosis, ¿ya? Entonces, esta es una cosa que es bastante frecuente, que en pacientes nosotros seguimos aumentando las drogas, pero finalmente el beneficio clínico que tenemos no va a ser tan importante. Entonces sería mucho más beneficioso, en vez de seguir aumentando la droga, ¿cierto? Que ustedes llamen a los residentes que están o llamen a su staff o lo que sea y le digan, oye, yo creo que hay que aumentar una segunda droga. Entonces esto es un error bastante frecuente, ¿cierto? Oiga, Tenemos que ver, dígame. ¿y cuál sería el techo terapéutico de las drogas en este caso? Porque hay pacientes que los hemos tenido 1,5, 2 gamma kilómetros, adrena, levo, Lo y que le pasa seguimos dando. es que ese es el Más punto que va a... vasopresina, ya el techo terapéutico es 0,2 unidades de minuto. Claro, exacto. O sea, hay pacientes que al final van a estar con full droga, pero al punto que voy de esto y lo que quiero conversar es que si nosotros tenemos un paciente con 2 drogas vasoactivas y tenemos un láctico de 4 y que no se está limpiando y sigue aumentando, quizás más que considerar una nueva droga o seguir aumentando las drogas, quizás lo que deberíamos considerar es agregar un mecanismo de soporte circulatorio. A ese punto voy. ¿Ya? Hay pacientes que igual van a estar con todo y se van a seguir complejizando. Pero lo que deberíamos ver, y según las recomendaciones que le voy a mostrar, es que nosotros deberíamos tener y pensar en nuestra cabeza en los pacientes antes que lleguen a una falla multiorgánica. Porque si nosotros estamos considerando algún tipo de asistencia circulatoria en pacientes que están demasiado deteriorados, nuestros resultados van a ser pésimos y vamos a ver que los resultados van a ser muy malos y nuestro ECMO se va a ir a las pailas. Entonces, lo que es importante es que si ya tenemos un paciente con 2 drogas vasoactivas que va en aumento y el láctico sigue aumentando, oye, no aumentemos las drogas, oye, llamemos al equipo ECMO. ¿Me entienden? Ya. Entonces, lo que vamos a seguir viendo, ¿cierto? Hay que optimizar la función ventilatoria, ajustar el PIB, tratar de evitar las atelectasias, considerar el uso de vasodilatadores, evitar la hipercapnia, hipoxemia y acidosis. Eso es otra cosa súper importante. Si el paciente está frío y el paciente está frío, no se está perfundiendo, el paciente está acidótico y no le estamos corrigiendo el bicarbonato, el efecto que van a tener estas drogas vasoactivas va a ser mínimo. Entonces es importante que nosotros tratemos de optimizar estas condiciones, ¿cierto? Y hay algunas situaciones también que se van a considerar un poco son refractarias cuando tenemos shock persistente, cuando tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, ¿cierto? Y los pacientes que tienen una falla respiratoria también secundaria. Por lo tanto, el sistema de ECMO o asistencia que vamos a considerar es un poco distinto, ¿ya? Entonces, en lo que se refiere al soporte circulatorio mecánico, el shock por cardiotomía se puede presentar hasta un 4% de las cirugías y estas van a requerir mechanical cardiac support, ¿cierto? Sin estos dispositivos, la mortalidad es de un 100%, pero aún así, con todos los nuevos dispositivos y las distintas opciones que va, la sobrevida de estos pacientes con mechanical cardiac support sigue siendo alrededor de un 40%. El resultado es malo, pero es súper difícil comparar un paciente o tratar, o va a ser muy difícil que hagan un trabajo en el cual se ven 2 pacientes que están con 2 drogas vasoactivas y uno tira una moneda al aire y va a decir, bueno, ¿va o no va a un soporte circulatorio? Entonces, tener una evidencia 100% sólida que van a mejorar va a ser difícil de encontrar, pero es importante que nosotros lo consideremos. ¿Cuál es el soporte circulatorio que se debe utilizar? Bueno, es variable, pero depende mucho de la experiencia del equipo, ¿cierto? Y se ha mostrado que su uso precoz suele ser beneficioso. ¿Ok? Ya. ¿Cuándo vamos a considerar el soporte circulatorio? Lo vamos a considerar en pacientes que tienen complicaciones mecánicas del infarto, ya sea como una CIB postinfarto, una rotura contenida, ¿cierto? O una insuficiencia mitral isquémica, ¿cierto? En pacientes que tienen falla cardíaca severa aguda, en setting de una cardiopatía no isquémica, en los pacientes que tienen
falla del Graf, esto se requiere en los pacientes post-trasplantes, ¿cierto? En los pacientes que se trataron de winear del bypass circulatorio y no se logró salir, que son los pacientes post-cardiotomía, hablamos, los pacientes que han tenido arritmias refractarias, que acá tienen varias experiencias, en pacientes que tienen un procedimiento intervencional que está evolucionando con falla cardíaca, en el cual nosotros deberíamos considerar en un paciente que va a ir a un cateterismo de alto riesgo, en pacientes que tienen alto riesgo de ablación de arritmias y el uso percutáneo, por ejemplo, como ECMO o algunos otros sistemas. ¿Ya? Estas son las guías, y las quise poner, son las guías del uso de dispositivos de asistencia ventricular o mecánica cardiac support en pacientes que tienen poscardiotomía. Entonces, si se fijan, la primera frase dice, se debería considerar mechanical cardiac support en pacientes que tengan una disfunción antes que inicie disfunción multiorgánica o el metabolismo anaeróbico, es decir, el láctico sea mayor de 4, ¿cierto? Siempre y cuando tenga el paciente una posibilidad de recuperación en ausencia de sangrado incontrolable y que necesite cirugía, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros lo llevamos a los pacientes de la UCI cardio, nosotros tomamos esta decisión en Freddy, que era un paciente de muy alto riesgo, pero lamentablemente cuando nosotros lo decidimos meter, ya estaba con un láctico de 10, ¿cierto? Y ya estaba con falla orgánica. Entonces, tratamos de considerar esto de manera precoz, pero quizás todavía la recomendación fue un poco tardía, ¿ya? Pero es importante que en este setting, antes que haga la falla orgánica y tenga el láctico muy elevado, lo consideramos, ¿cierto? En caso de baja posibilidad de recuperación miocárdica, los mecanismos de soporte circulatorio solamente estarían considerados en pacientes que son candidatos a trasplante cardíaco o estarían ser candidatos para un mecanismo de larga duración. Existen unos dispositivos que se llaman los HeartMate, que son unos corazones artificiales que algunas veces cuando los pacientes estaban mucho tiempo en ECMO, en vez de transportarlos, se van hacia estos LVAD como destinación, ¿cierto? Se recomienda el uso precoz de mecánica cardiac support en pacientes posoperados de cirugía cardíaca que se encuentran con un balón de contrapulsación aórtico y terapia médica óptima, que fallaron del winning cardiopulmonar, o sea, del bypass, o que tienen un compromiso hemodinámico severo. Por ejemplo, un paciente que estamos saliendo de pabellón con altas drogas vasoactivas, con 2, 3 drogas vasoactivas, y la función ventricular no sale bien, y nosotros resolvimos todos los problemas que había en el pabellón, se revascularizó completo, nosotros deberíamos considerarlo. Este fue el paciente del señor Marileo Linconao, creo que no me acuerdo bien el apellido, o Tranamil, que fue un paciente que fue súper electivo, fue llevado a pabellón con drogas vasoactivas, él no logró salir, eventualmente hubiera salido sin ECMO, pero claramente se vio que el uso precoz de estos dispositivos permitieron que el señor se haya decanulado a los 4 días sin ninguna complicación quirúrgica y finalmente se dio 2 semanas de alta después de la cirugía, ¿cierto? Antes de iniciar los mecanismos de soporte circulatorio es importante evaluar comorbilidades como la edad avanzada, la falla renal, el nivel del ácido láctico, porque se ha visto que el factor solo de ellos muy elevado es un factor de mortalidad. Por lo tanto, si estamos pasando un paciente que tiene, no sé, pues tiene más de 65 años, o ya tiene falla renal, o tiene un ácido láctico de 10, quizás la mortalidad es de un 100% y no tiene beneficio, ¿cierto? El tipo y la modalidad de dispositivo a utilizar depende mucho de la situación hemodinámica, las características del paciente. Y en esto vamos a ver si acaso tiene disfunción univentricular, biventricular, si tiene falla derecha, falla izquierda, la falla preoperatoria, intra o posoperatoria, si está en contexto de un paciente una falla crónica o aguda, y si está en shock cardiogénico posparo, ¿cierto? El ECMO periférico debe ser considerado en pacientes con síndrome postcardiotomía en presencia de disfunción del ventrículo izquierdo o biventricular. En pacientes que tengan un ECMO periférico con canulación femoral, se debe considerar el uso de cánula de perfusión de extremidad inferior para reducir el riesgo de isquemia. Y este es un punto que tenemos que ver, Ronald, porque estuve viendo la literatura y la mayoría de ellos están hablando de un perfusor de 5 o 6, como máximo 8. Y creo que el último que compramos es de 10, ¿cierto? Sí, de 10 porque no había más pequeños. Quizá es muy grande. Es algo que tenemos que considerar, ¿ya?
En el caso que el paciente tenga una falla refractaria aislada del ventrículo derecho y requiere soporte circulatorio, este se puede hacer con un ECMO que se utiliza solamente en el corazón, que se salta solo al lado derecho, que va de la aurícula derecha a la arteria pulmonar. Es importante agregar un oxigenador, ¿cierto? En caso de isquemia de extremidad inferior, con un perfusor en la pierna se debe considerar la canulación, ya sea contralateral, que es como lo que están haciendo acá, que le ponen la vena y la arteria por separado. Se puede considerar la canulación axilar o transferirlo a un ECMO central, ¿cierto? En el caso de la arteria subclavia axilar o central, debe ser considerado como una alternativa a la canulación femoral, especialmente pacientes que van a requerir un soporte prolongado. El beneficio de esto se ha visto que en estos pacientes se pueden movilizar, ¿cierto? Otra opción que se puede utilizar en estos pacientes para largo tiempo es considerar una canalización directa en el ápex, que podría ser considerado para el drenaje del ventrículo izquierdo y su conversión de tipo asistencia. Esto significa que vamos a poner un LVAD con el ECMO, poniendo una cánula en el ápex y en otro en la subclavia. Y se deben considerar opciones híbridas como ECMO BBA, BAB, en el caso de pacientes que tienen falla respiratoria, falla cardíaca, síndrome de Lerkin, falla respiratoria refractaria y drenaje insuficiente. En ciertas situaciones hemodinámicas, en presencia de alteraciones estructurales, otros devices deberían ser considerados: el balón de contrapulsación intraaórtico, devices transaórticos y transeptales. La instalación del balón de contrapulsación podría ser considerado en pacientes que tienen una disfunción ventricular moderada y el paciente no está utilizando y no tenemos la opción de usar un VEN. El balón de contrapulsación nos podría ayudar. No se recomienda el uso de balón de contrapulsación en el caso de disfunción severa como primera opción de los pacientes. Aquí está cambiando y la mayoría de estos pacientes, en vez de antes decir ya va balón puro, se está considerando que vaya en ECMO, ¿cierto? En pacientes que tienen balón de contrapulsación combinado con ECMO, puede ser recomendado en pacientes que no tengan paciente casi nula apertura de la válvula aórtica o en pacientes que tengan seleccionado, ¿cierto? El uso de mecanismos de corta duración en el caso de síndrome postcardiotomía debería ser la primera opción saliendo de bomba, ¿cierto? Y en presencia del signo de distensión, éstasis del ventrículo, cierre de la válvula aórtica, edema pulmonar, es recomendable usar inicialmente maniobras conservadoras y si no es posible se debe considerar el realizar un vent o un venti o vaciar el ventrículo izquierdo, y esto en realidad la primera opción que se va a recomendar acá es el uso de la septotomía, que no sé si alguna vez lo han hecho acá en Temuco. Ya, está un poco más lo mismo. Ya, entonces, en lo que se refiere a las distintas opciones o qué mecanismos de utilizar de balón de contrapulsación, una de las cosas a mí que más me llamó la atención cuando llegué a Toronto General es que pensé, oye, en este centro que tiene un alto volumen no utilizan nada de balón de contrapulsación. Y en realidad eso es falso, porque todavía el balón de contrapulsación, a pesar que no ha mostrado beneficios en lo que se refiere en muerte y mortalidad, y según lo que lo voy a mostrar después en el último estudio, sigue siendo la primera opción en pacientes principalmente que son pacientes coronarios y en pacientes que son añosos, mayores de 65 años, los cuales no son candidatos a utilizarse un ECMO u otro sistema de soporte circulatorio, ¿cierto? Lo que hace el balón de contrapulsación es que se inflan diástole y se desinflan sístole, entonces lo que va a hacer con esto va a aumentar el stroke volume, ¿cierto? Y nos va a ayudar a aumentar la presión arterial sistólica cuando se infla, ¿cierto? Además de eso, va a ayudar a la perfusión coronaria y genera un efecto negativo, atrayendo la sangre hacia la aorta, lo cual ayudaría a disminuir un poco la PCAP, ¿cierto? Puede ayudar a descargar el ventrículo izquierdo, disminuir la PCAP. Y la cosa que es interesante, que yo no sabía también antes de irme de allá, que en el caso que el paciente tenga una contraindicación de utilizar un balón de contrapulsación, ya sea a nivel femoral, se puede utilizar de manera directa en la aorta, cuando estamos en pabellón, ¿cierto? O se puede introducir por la arteria subclavia o axilar. Y esto se puede utilizar con el uso de un graf o sin graf. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, tienen riesgo de sangrado, infecciones y lesiones vasculares. Sigue siendo principalmente en pacientes que no son candidatos a dispositivos de asistencia circulatoria, y sigue siendo la primera opción en pacientes que son con postcirugía coronaria y que son mayores. Lo que sí, a pesar de lo que hemos hablado y que ayuda, la evidencia que hay es que los pacientes versus
control no mostraron un beneficio a la sobrevida. Y esto quizás puede ser por la selección de pacientes que se decidió hacer esto, eran muy enfermos. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? ¿No? No, al menos. Seguimos. ECMO. Bueno, el ECMO tiene una sobrevida global de un 35%. Igual es bastante elevado, ¿cierto? Es el que tiene más evidencia, se utiliza post-cardiotomía, post-trasplante, post-miocarditis y en falla cardíaca. Tiene el beneficio que la inserción es bastante rápida, ¿cierto? Y puede ser y es bastante fácil en algunos centros. Se utilizan cánulas de un 19-21 para los venosos y de 15-21 en el femoral, y se recomienda más o menos una cánula de unos 5 French para perfusión. Se ha visto que un 30% de los pacientes que tienen ECMO pueden tener complicaciones, ya sean trombóticas y hemorrágicas, y su mayor recomendación está en pacientes sometidos para cirugía coronaria y que van a requerir como soporte de circulación, ¿ya? Entonces el ECMO nosotros lo vamos a utilizar en pacientes idealmente menor de 65 años, ¿cierto? Que nosotros pensamos que el ventrículo se va a recuperar o que el paciente va a tener algún beneficio. Entonces nos vamos a encontrar dos opciones. Uno, el paciente que nosotros vamos a pensar que el corazón está aturdido y que se va a recuperar del segundo día, o el paciente que por las condiciones, una vez operado el corazón, podría ser candidato a un tipo de asistencia ventricular de larga data, o va a ser un paciente candidato a trasplante, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer en pacientes post-cardiotomía, que tengan los criterios, ¿cierto? Por ejemplo, que sean menores de 65 años, conectarlo a ECMO, darle la opción de 5 a 7 días que tenga una recuperación, y si el paciente no se puede recuperar, lo siguiente que nosotros deberíamos hacer es llamar a nuestro centro referente, que es Concepción, para ver si acaso ellos lo dan un sistema de asistencia ventricular de mejor o de largo plazo, que puede ser un CentriMac, por ejemplo, o que el paciente podría enlistarse como estatus 1A para trasplante, ¿ya? Lo que sí hay que saber que la mortalidad de los pacientes sometidos a trasplante que están en ECMO es bastante mayor que pacientes que están conectados a otros tipos de asistencia ventricular, ¿ya? Estas son las distintas configuraciones. Por ejemplo, ustedes pueden ver, tenemos la opción de la canulación central, ¿cierto? Hay que saber que la canulación central en sí misma no debería aumentar los riesgos de sangrado, ¿cierto? Pero sí tenemos un sangrado significativo de sangramiento importante, es una contraindicación de conectarlo a ECMO, ¿ya? Pero el ECMO en sí mismo no es un factor de riesgo para que sangre, ¿cierto? Tenemos la opción de canulación periférica, ¿cierto? Que esta opción requiere de sí o sí de un perfusor de la pierna distal, ¿cierto? Y lo que se recomienda en estos casos, lo que están haciendo acá, es hacer la canulación arterial por un lado y la femoral por el otro. Tenemos la opción de conectar los pacientes vía yugular interna y arteria axilar, ¿cierto? Y el beneficio de esta canulación es que nos podría permitir que los pacientes incluso estén deambulando, ¿ok? Así que eso es un paso que tenemos que ir pensando en el futuro y seguir avanzando, ¿cierto? Las indicaciones están acá, que lo conversamos, y las contraindicaciones, que es lo importante: pacientes que tengan una enfermedad tumoral diseminada, pacientes que tuvo un paro y no fue presenciado, pacientes que tengan una injuria cerebral irreversible, en pacientes que tenga una incompetencia de la válvula aórtica, o en su defecto, si la tiene y el paciente tiene todos los requisitos, lo que puede hacer es que se puede hacer un ECMO central y se puede ir a cerrar la válvula aórtica para esto, ¿cierto? En los pacientes que probablemente no van a tener una recuperación del miocardio y no son candidatos ni a trasplante ni dispositivos de asistencia ventricular, en los pacientes que tienen una falla orgánica severa, en los pacientes que tienen una enfermedad vascular periférica diseminada, ¿cierto? La edad, y los pacientes que tienen riesgo de sangrado, ¿cierto? Y algunas consideraciones, por ejemplo, antes de conectarlo a ECMO, es: el paciente se ha hecho todas las terapias previas. Por ejemplo, si un paciente lo tenemos con levo en dosis muy bajita y no tenemos ninguna droga, oye, habrá que esperar y optimizarlo. Está ventilando de manera adecuada. Son puras consideraciones que hay que ir viendo en este camino. Bueno, ¿cuándo deberíamos utilizar el vent? ¿Ya?
Lo que nos hace sospechar clínicamente que el paciente va a requerir un vent es que el paciente nosotros lo conectamos a ECMO y la línea arterial se aplana completamente. Eso significa que el corazón no está eyectando o tiene una muy mala función ventricular, ¿cierto? Y significa que la válvula no se está abriendo. Entonces, por eso, en estos pacientes que están en estas condiciones, es un criterio de sospecha que va a requerir un vent. Paciente que tiene una disfunción severa menor del 25%, paciente que tiene arritmias ventriculares, ¿cierto? Pacientes que tienen un catéter de arteria pulmonar con una diástole de 20, o si vemos el signo de smoke en la ecocardiografía, ¿cierto? Si nosotros tenemos un paciente, Mauricio Rodrigo Saavedra Ortuza. ¿Está por ahí o no? Quizás no. Bueno, no sé qué más está por ahí. Bueno, lo importante es lo que quería decir, si por ejemplo un paciente que nosotros operamos del corazón, que tiene los pulmones buenos, que no tiene un COVID, ¿cierto? Nosotros le tomamos una radiografía y la radiografía se ven los pulmones blancos, este es un paciente que está haciendo edema pulmonar. Y lo que nosotros deberíamos hacer con este paciente es considerar que tenemos que realizar un vent. Un vent significa que tenemos que buscar alguna manera que el ventrículo izquierdo se pueda descomprimir, ¿cierto? Y para eso van a haber varias maniobras. Ya, entonces, ¿cómo vamos a sospechar esto o cómo lo vamos a objetivar? Con la radiografía, y si esto no es posible, habría que hacerle un ecocardiograma y buscarle signos de hipertensión del atrio izquierdo, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos descargar el ventrículo izquierdo? Por ejemplo, una opción que se puede hacer es que si el paciente está completamente soportado, es disminuirle el flujo, ¿cierto? Con esto nosotros vamos a hacer que el corazón trabaje más, y esto nosotros lo podemos ayudar con algún tipo de droga, según la presión y todo el resto que participamos, ¿cierto? Podemos considerar agregarle alguna de las drogas que ya conversamos hace unos minutos, ¿cierto? La segunda opción es agregar un balón de contrapulsación intraórtico. El problema de esto son las pulsiones y cómo lo vamos a estar controlando. El segundo, que le agrega una injuria, ¿cierto? La tercera opción y la más recomendada es la considerar la septostomía percutánea, ¿cierto? Otras opciones es agregar un tandem heart, que lo voy a explicar a continuación, lo que lo voy a explicar. Agregar lo que se llama el ECPELA, que es agregarle otro dispositivo de asistencia ventricular izquierdo. Y finalmente la opción es utilizar un vent quirúrgico. Esto se puede poner poniendo una cánula que drene directamente el ventrículo izquierdo, que drene la vena pulmonar superior derecha, que es lo que hemos hecho en un par de ocasiones, o agregarlo directamente a nivel de la válvula pulmonar. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios es que el vent del ventrículo izquierdo nos permite descargar el ventrículo izquierdo, y lo que podría favorecer la recuperación ventricular. Disminuye la posibilidad de hipoxia de la raíz isquemia miocárdica, ¿cierto? Porque con esto va a evitar la contracción y va a permitir que eyecte, y por lo tanto le va a llegar sangre a las coronarias. Disminuye la posibilidad de éstasis del ventrículo izquierdo y trombosis del ventrículo izquierdo. Yo he visto pacientes que se le ha trombosado el ventrículo izquierdo y se le ha transversado la válvula aórtica, ¿cierto? Protege y optimiza el estado pulmonar. ¿Y cuáles son los pros? O sea, los contras son: aumenta la complejidad del sistema, ¿cierto? Y aumenta la posibilidad de generar algún tipo de daño porque se nos haya tapado la cánula y produzca una trombosis del sistema o durante la instalación, ¿ya? El síndrome de Larkin es otra complicación que sucede, y esto sucede porque el corazón, ¿cierto?, no está funcionando de manera adecuada, por lo tanto nos va a llegar sangre oxigenada, ¿cierto?, desde abajo, pero el corazón se está comenzando a recuperar y no es capaz de optimizar y no es capaz de oxigenar los vasos del cuello. Para objetivar y hacer el diagnóstico de esto está el diagnóstico clínico, pero es de suma importancia que todos los pacientes que estén en ECMO, la línea arterial que se esté utilizando sea utilizada en el brazo derecho, ¿cierto? Es de suma importancia que nosotros podemos considerar la oximetría, y esta puede ser el NIRS o cualquier otro método que van a usar. ¿Y cómo se debería corregir esto? Uno, se puede aumentar el flujo del ECMO para que el flujo del ECMO le gane al flujo del corazón, ¿cierto? Se puede considerar agregar una cánula venosa, ¿cierto? Para aumentar la extracción y devolverla, ¿cierto? Convertirlo a ECMO central, considerar agente inotrópico
o considerar un ECMO veno-arterial agregándole un VEN para favorecer la eyección del ventrículo. Consideraciones: el ECMO VA despierta deambulando. El beneficio de esto es que estos pacientes no requieren parálisis, no requieren sedación ni ventilación positiva, disminuye los riesgos de neumonía, problemas gastrointestinales, vasopresores, atrofia muscular y confinamiento, ¿cierto? Aumenta la rehabilitación cardiovascular, pero la principal barrera, y por qué la mayoría de los centros no hacen esto es porque los centros tienen mucho miedo a la decanulación accidental. Por lo tanto, la mayoría de los centros que no están haciendo esto es porque todavía existe un miedo y es algo que nosotros deberíamos trabajar y avanzar en esta área, ¿cierto? Estos son los resultados que se ven de los pacientes que han sido sometidos a ECMO-VA y como pueden ver, según lo que hablamos, todavía la mortalidad asociada de todos los distintos trabajos sigue siendo alta, ¿cierto? Porque son pacientes muy graves. A pesar que un 63%, como en el trabajo arriba, puede ser guineado, se ha visto que todavía la mortalidad a 30 días o la mortalidad intrahospitalaria sigue siendo mayor de un 50%. ¿Ya? Les dejo este paper, que es un paper bastante interesante que se llama Veno-Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation for Cardiogenic Shock y Cardiac Arrest. Es súper interesante, es súper completo y salen las distintas maniobras y la mayoría de las cosas que lo he explicado, y todo esto se resume en este algoritmo, que es la selección de pacientes, las estrategias de decanulación, cuándo considerar el VEN, cómo proteger las piernas y cómo decanular a los pacientes. ¿Ya? Así que si quieren leer esto o si alguien lo necesita, yo después se los puedo enviar. Opciones percutáneas. Ya, bueno, esto es un poco más avanzado. Lamentablemente en Chile creo que hay muy poquitos centros que están haciendo. Son costosos y como les voy a mostrar, los beneficios también que han mostrado no son tan buenos, ¿cierto? Una opción, tenemos los Impella, que los Impella usan una bomba microaxial, son cánulas que van de 13 French a 22 French, y existen de tres tipos, el 2.5, el 5 y el 5.5. Estos pueden ser instalados de manera percutánea o ya sea quirúrgico por medio de suturando un graft en la arteria subclavia y tienen los riesgos de lesión vascular y además pueden dañar la válvula aórtica. Tienen una corta duración, se pueden usar hasta 6 días y el principal problema es que son muy caros. Y los beneficios de esto: aumenta la perfusión tisular, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, disminuye la precarga, disminuye la presión del ventrículo izquierdo y aumenta la liberación de oxígeno miocárdico y disminuye la demanda. ¿Qué es lo que se hace? Este es un catéter que se pasa a nivel femoral, en el cual tiene un motor acá en la punta, ¿cierto? Y lo que hace este motorcito es que va a llegar al ventrículo izquierdo y se va a saltar la válvula aórtica y lo va a liberar a nivel de la raíz aórtica, ¿ya? Como les dije, son caros, son bastante choros, ¿cierto? Y esto también se puede poner de manera quirúrgica en el 5.5, pero duran poco y son caros. Este es el protocolo que nosotros utilizamos en Toronto General para utilizarlo, ¿cierto? Y los beneficios que se ha visto, miren, si uno se pone a comparar en lo que se refiere al aumento del índice cardíaco versus el balón de contrapulsación, es bastante significativo, ¿cierto? El Impella en shock cardiogénico mostró un claro beneficio del índice cardíaco y el cardiac output, pero traduciendo en números, cuando nosotros vemos la mortalidad, no fue significativa. Entonces es un poco complejo y finalmente el Impella no ha mostrado los beneficios que se quería ver y la mortalidad sigue siendo alta, pero seguimos hablando de pacientes extremadamente graves, ¿cierto? Existe la opción del Thunder Heart. El Thunder Heart es un tipo de ECMO también, pero que se hace solamente en el ventrículo izquierdo, y lo que se pasa una guía desde la vena femoral, llega hasta el septum atrial, se perfora el septum atrial y la cánula de salida se pone a nivel transeptal a través del septum a la aurícula izquierda y después se entrega otra cánula que va a ser a nivel femoral para liberar y entregar la sangre oxigenada. Esta puede entregar hasta 4 litros por minuto, reduce la end diastolic pressure del ventrículo izquierdo, elimina los riesgos de lesión pulmonar. El gran problema también es que no mostró beneficios al compararlo con el balón de contrapulsación. Y si nosotros agregamos una cánula que es bastante similar al Impella en el ventrículo derecho, uno se puede hacer bypass, ¿cierto? Los principales riesgos que hay son sangrado, lesión vascular y hemólisis, ¿cierto?
Esto es lo mismo cuando se vieron cómo se comporta el balón de contrapulsación versus el Tandem-Ham en lo que se refiere a índice cardíaca, ¿cierto? Claramente existe un beneficio post, ¿cierto? Existe un poco más transfusión, más riesgo de isquemia, pero la mortalidad que se vio a comparar con el balón de contrapulsación no ha sido beneficiosa, ¿cierto? Y este es el dispositivo como se muestra, entonces se pasa una cánula, una guía venosa a través de la vena, llega hasta el septum, se perfora, se pone la cánula directamente en la aurícula izquierda y se drena a nivel de femoral. Y esto es un poco los beneficios: aumenta la perfusión tisular, disminuye la precarga del VI, aumenta la poscarga, aumenta la liberación y no afecta la demanda de consumo, ¿cierto? Entonces, si uno tuviera que enfrentarse con toda la evidencia que existe actualmente de los distintos tipos de dispositivos que deberíamos utilizar, por ejemplo, si nosotros tenemos falla ventricular pura derecha, las opciones que podríamos considerar es un Impella como primera opción, segunda opción un Tandem Heart con la cánula Protect Duo que le comenté, ¿cierto? Si es izquierdo, el balón de contrapulsación, el Impella, el Tandem Heart, y el ECMO sigue siendo útil para los dos pacientes, ¿ya? Esto es un poco el resumen de los distintos tipos de mecanismos, cómo están, cuáles son los efectos, cuánto pueden durar, ¿cierto? Cuántos son los tiempos que van a ver. Como pueden ver acá les dije Impella, que parece ser bastante provisorio, la mayoría de ellos muestran beneficios solamente hasta 6 días, versus los dispositivos de ECMO asistencia que la mayoría han mostrado más de 30 días. Ya, entonces cuando nosotros ya vimos las distintas opciones que podemos utilizar en shock cardiogénico, ¿cierto? Hablamos del ECMO, hablamos del Impella, hablamos del Tandem Heart, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a guiñar a nuestro paciente? Bueno, nuestro paciente estaba en ECMO, estuvo 4 o 5 días, el paciente parece estar bien y te decimos, oye, ¿cuál va a ser el pronóstico de este paciente? ¿Seguimos hacia guiñarlo o lo vamos a quedar hasta acá, ¿cierto? Entonces la opción que vamos a ver, uno, ¿cuál es el perfil de nuestro paciente? ¿Es un paciente que tenía un infarto agudo y que va a tener posibilidad de recuperarse? ¿O es un paciente que tenía una fracción de preoperatoria desde mucho tiempo de un 10% que nunca mejoró? Nos cambia, ¿cierto? ¿Tiene una onda pulsátil en la línea arterial? Si el paciente está completamente plano y está en ECMO, claramente no va a tener beneficio, ¿cierto? Y no va a ser capaz de ser guiñado. ¿Tiene un índice cardíaco adecuado? ¿Tiene una presión normal? ¿Tiene una presión de capilar, una PVC adecuada? ¿La presión de capilar pulmonar de enclavamiento es menor a 18? ¿Cómo está la función pulmonar? ¿Cómo está el gaso láctico, la función renal y función hepática? ¿Están bien? ¿Van en regresión o siguen aumentando, ¿cierto? Debe tener drogas vasoactivas en bajas dosis y idealmente no deberían tener un vent, ¿ya? Entonces lo que se hace con este paciente, hay dos algoritmos que les voy a mostrar, unos que son bastante similares, también lo pueden ver, ¿cierto? Nos vemos el paciente que está en buenas condiciones, nosotros le hacemos un ecocardiograma, le tomamos gases, ¿cierto? Disminuimos el flujo a 0.5 mililitros, esperamos por un minuto y vemos cómo se comporta el paciente. Acá se puede ver si acaso el paciente hace un crash rápidamente, se va la presión al piso, bueno, quizás le falta un día más o quizás hay que optimizar un poquito las drogas, ¿cierto? O se mantiene, ¿cierto? Esto se va a hacer en, por ejemplo, 24 horas. Si el paciente se mantiene en la misma condición, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a bajar, por ejemplo, si el paciente estaba de 4 litros, lo bajamos a 2 litros y vamos a ver con las próximas 8 a 24 horas cómo se comporta, ¿cierto? Si entonces el paciente se comportó 8 a 24 horas, está bien, volvemos a hacer, podemos cortar nuevamente, vemos, le disminuimos los flujos a 1, 1.5 y vemos cómo se va comportando. Si el paciente no falla en esta etapa, el paciente nuevamente estaría en condiciones de proseguir con el weaning, ¿cierto? Esto se llama el RAM trial. Y finalmente, antes de ir a pabellón, el paciente nuevamente, y estando en pabellón, se va a disminuir el circuito, se va a ver menos de 1.5 y se va a ver cómo se va comportando. Es sumamente importante durante todo este proceso ir tomando gases y estar siendo guiado por los capilares pulmonares, por la presión y por el ecocardiograma, ¿cierto? Y otra cosa que es extremadamente importante es que nunca, pero nunca, si el paciente está conectado en un ECMO veno-arterial, se le debe cortar la heparina hasta que nosotros lo digamos, porque el problema que existe es que este paciente va a estar listo, probablemente la heparina va a estar jugando un rol, pero este paciente va a requerir una reparación de la arteria femoral y nosotros tenemos que clampear la arteria femoral. Entonces, si nosotros le cortamos la heparina y no tenemos un ACT adecuado, podemos producir una isquemia severa en la extremidad inferior y el paciente que se había guiñado de manera exitosa
va a tener complicaciones. Se sabe que una de las principales complicaciones o uno de los principales factores asociados a mortalidad en pacientes sometidos a ECMO son los pacientes que tienen alguna complicación isquémica de la extremidad. Entonces, un paciente que va a terminar con una pierna perdida probablemente se va a terminar muriendo. ¿Ya? Este es un poco el mismo algoritmo, ¿cierto? Pero esto está basado con, este es el algoritmo de Toronto General, en el cual ellos le agregan acá el TAPSE, que es para ver la falla derecha, se ve cómo está el BTI, ¿cierto? Y se van viendo las consideraciones. Si quieren ver esto, yo se los puedo pasar, no tengo ningún problema. ¿Ya? Entonces, ¿y qué pasa si el paciente no se recuperó? ¿Cierto? Después de 5 o 7 días. Tenemos 3 opciones. Una es considerar transición a dispositivo de larga duración, por ejemplo, pasarlo a un LVAD de larga duración, como el HeartMate, o como el HeartMate, o se me olvidó lo que me salió, el hardware, ¿cierto? O considerarlo el CentriMac, ¿cierto? La otra opción es que va a ser un paciente winning y evolución espontánea, y la otra opción es derivarla a un centro con trasplante cardíaco. Bueno, entonces, como conclusiones, los mecanismos de soporte circulatorio tienen que ser considerados de manera precoz. Es importante considerar que el tiempo es corazón, por lo tanto, mientras más nosotros nos demoramos en tomar la consideración, más el paciente va a sufrir y menor posibilidad de recuperarse va a tener. No existe una receta para todos los pacientes, tienen que ser tratamientos que son escogidos según las condiciones del paciente, y existen diferentes opciones según los pacientes. Pero lo importante es el diagnóstico oportuno y sospecha precoz. Espero que les haya gustado la clase.